era saber interpretar lo que el monitor me está diciendo. Segundo, saber qué parámetros yo debo monitorizar en forma que está autorizada. Acuérdense que existen normas estándar a nivel mundial de monitoreo en anestesia, donde esas normas se tienen que cumplir. Entonces nosotros tenemos que un monitoreo básico que debe ser colocado en forma obligatoria a todo paciente, y eso está normado a nivel mundial. Vamos a hablar sobre de monitores también, como de estos los monitores que tenemos en el quirófano y en recuperación. Y vamos a hablar el día de hoy de lo que es el monitoreo de la ventilación y de la respiración, ¿ok? De la saturación. Vamos a hablar básicamente hoy de esos dos parámetros que son muy importantes a realizar cuando un paciente ingresa al quirófano para ser sometido a un tipo de anestesia. Estamos hablando tanto para un paciente que va a ser sometido a una sedación, para un paciente que va a ser sometido a una anestesia general, o para un paciente que va a ser sometido a una anestesia regional. Entonces, primero vamos a definir qué es monitorear. Monitorear significa prevenir, avisar, advertir o informar. Eso significa monitorear. Implica reconocer la presencia de un evento. Quiere decir que el monitor tiene que, a través de una alarma, porque una de las características que tiene un monitor es que debe tener alarma, sistemas de alarma. Los monitores vienen con parámetros. Por ejemplo, frecuencia cardíaca para un adulto, porque el monitor también ustedes tienen que saber programar. Los rangos o parámetros son diferentes para un adulto, para un niño y para un neonato. Esos son los parámetros que todo monitor tiene. Entonces, al ingresar el paciente, la máquina, ustedes la programan de acuerdo al tipo de paciente en primer lugar. Tenemos máquinas incluso que ustedes ingresan datos como edad del paciente, peso del paciente y sexo del paciente. Y en función a eso, la máquina va a calibrar y va a trabajar para darnos a nosotros la información que necesitamos del actuar del anestésico frente al paciente. Entonces, me va a notificar de un evento. ¿Por qué? Porque toda máquina tiene parámetros. Frecuencia cardíaca, por ejemplo, adulto va a tener un parámetro que bradicardia va a ser menos de 50 y taquicardia va a ser más de 120. Esos son los parámetros que la máquina va a empezar a sonar su alarma si cae por debajo de sus parámetros. Entonces, el monitor me va a transmitir información ante un evento a través de un sonido de una alarma, ¿ok? Hay monitores que me interpretan, porque en el caso de bradicardia, la máquina, el monitor me está interpretando, me va a interpretar los datos aportados por el sistema. Pero el monitor no me va a dar decisiones, esas decisiones las toma el que interpreta esos datos que el monitor me transmite. Es decidir cuándo se alejan de los límites aceptados como normales. La decisión las tomamos nosotros, los médicos. Tomamos las decisiones apropiadas para anular los efectos negativos que pudiera tener el fenómeno sobre el organismo. Interpreto la bradicardia, si fuera el caso, en un paciente con su frecuencia cardíaca es menos de 50. ¿A qué se debe? ¿Verdad? Y tomo una decisión frente a eso. No me conformo con diagnosticar, sino interpreto si esa bradicardia debe ser corregida o no debe ser corregida y a qué se debería. Y evalúo la eficacia de mi acción que yo emprendo. Veo la respuesta. Si mi paciente está con una bradicardia sostenida, que es un término que también vamos a tratar durante todo el curso, ¿no? Cuando una bradicardia se corrige, yo administro el medicamento para corregir esa bradicardia, que sería la atropina, ¿verdad? Y veo yo si mi respuesta es adecuada. Y si esa bradicardia se debe solamente a una respuesta vagotónica o está respondiendo a otros factores, ¿no? Y yo corrijo esa
esa información que el monitor me está brindando. ¿Qué partes tiene un monitor? Están integrados por 3 componentes. Un sensor, capaz de detectar una señal. Un sistema que convierte la señal en una información interpretable. Y un sistema que me va a exponer los resultados de la medición mediante señales electrónicas o mediante imágenes, porque también tenemos monitores que me transmiten información mediante imágenes. A la cabeza, por ejemplo, un ecógrafo. Existen, dependiendo de la interpretación que el monitor nos brinde, tenemos diferentes tipos de monitores. Monitores de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. El 1 es en que tanto la percepción de la señal como la recolección y la interpretación de la información están a cargo de un ser humano, que solo cuenta con la ayuda de sus sentidos. Este es, por ejemplo, podríamos señalar un pulsioxímetro. ¿No? Es un pulsioxímetro simple que se coloca un paciente y entonces yo percibo, recolecto y yo interpreto. En los monitores de clase 2, el sensor es un adminículo electrónico-mecánico, pero la recolección, la organización y la interpretación de datos están a cargo del ser humano, ¿no? Monitor de clase 3, en el cual el hombre solo interpreta la información detectada y organizada por el aparato. En el monitor de clase 4, todas las funciones que se han mencionado son desempeñadas por el aparato. Los monitores que se utilizan en anestesia generalmente son del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y pueden detectar las señales a través de sensores que pueden ser invasivos y no invasivos. Acá tenemos un monitor, ¿no? Donde estamos viendo frecuencia cardíaca y un EKG de 3 derivadas, como lo vemos acá. Para que el monitor pueda cumplir sus funciones, debe tener ciertas características. Primero, que deben ser confiables, ¿ok? ¿Qué significa confiable? Que deben ser monitores que el personal técnico que trabaja en las áreas donde se ubican estos monitores le hagan los mantenimientos adecuados para que no haya errores que pueden haber, por ejemplo, en los sensores, ¿no? Sensores deteriorados que no transmitan información de manera confiable, ¿no? Después deben ser exactos, deben ser válidos, deben tener mediciones prontas, y tienen que tener un amplio espectro de utilización y una adecuada relación costo-beneficio. Cuando existe un problema en la toma de decisiones, nosotros tenemos, cuando hay un evento crítico, nosotros debemos tomar decisiones. Y esas decisiones incluyen 5 etapas. Una etapa virtual, durante el cual se pone en marcha el incidente. O sea, yo detecto que está habiendo un problema en el paciente, ¿no? Para eso, nuestros monitores deben tener un volumen, ¿verdad? Deben tener un sonido para que yo pueda, a través del sonido, yo pueda advertir que está ocurriendo algo que no es normal en el paciente. Una etapa en la que las señales que se originan en el propio paciente o en los monitores a lo que está conectado impacten en los sentidos de los anestesiólogos. A esto me refiero, ¿no? Nosotros tenemos acostumbrado el oído, ¿no? Tenemos que acostumbrar el oído a la intensidad del sonido, a un ritmo normal, a un ritmo acelerado de una pulsiometría o de un EKG, o a un ritmo lento. Y nosotros, por eso, nuestros sentidos, el oído, sobre todo, y la visión, deben estar muy entrenados en el manejo de un monitor. Luego pasamos a la etapa del diagnóstico. En este momento se interpreta la señal. ¿Qué significa? Se identifica la naturaleza y podemos establecer incluso cuál es la causa de que está produciendo esta anormalidad. Luego que identificamos la causa, tenemos que pasar al periodo
donde se toman decisiones. ¿Qué hago una vez diagnosticado? ¿Y qué acción debo ejecutar para corregir ese problema? Y en la etapa final es donde se evalúa cómo ha impactado mi manejo de esa actividad en el paciente. Vamos a hablar entonces ahora del monitoreo de la oxigenación. En el monitoreo de la oxigenación, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, y el monitoreo de la ventilación, una de las causas más frecuentes de paro cardíaco relacionado con la anestesia es la hipoxemia. Por eso es muy importante hacer esto, el monitoreo de la oxigenación. En el año 92, la revista argentina de cirugía, en una edición extraordinaria, destaca que el 31% del total de los desastres anestesiológicos se debieron a problemas respiratorios que provocaron hipoxemia. Es decir, 1/3 de los problemas se debieron a hipoxemia. ¿Cómo definimos la hipoxemia? Se define como una presión parcial de oxígeno en la sangre arterial inferior a la normal. Cuando interpretamos un valor de sangre arterial de oxígeno, debemos considerar la presión inspirada de oxígeno. Tenemos que también considerar la fracción inspirada de oxígeno, la presión parcial de oxígeno en los alveolos pulmonares, la presión barométrica, la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial y también la edad de años. O sea, todo esto va interrelacionado con la presión arterial de oxígeno. Cuando nosotros vemos un incidente de este tipo, un incidente de hipoxemia, tenemos que, en primer lugar, actuar, identificar a qué se debe el problema de hipoxemia, y en segundo lugar, una vez que diagnosticamos este incidente, tomar acciones muy rápidas, porque en el caso de hipoxia, las lesiones orgánicas son catastróficas y acaban, por lo general, en incidentes de encefalopatía hipóxica, que en muchos de los casos el paciente ingresa en un paro cardiorrespiratorio asociado a la hipoxia y en secuelas hipóxicas que permanecen para todo el resto de la vida en el caso del paciente. Acá tenemos fórmulas que nos hablan de la relación que tiene, por ejemplo, de la presión arterial de oxígeno con la edad. Vemos que respirando aire ambiente a nivel del mar, la relación de la presión arterial de oxígeno con la edad se puede calcular con la siguiente fórmula. Presión arterial de oxígeno 100 menos 0.3 por la edad. Estamos hablando acá que existe una relación con la edad. A medida que se incrementan los años, la presión arterial de oxígeno también va a empezar a disminuir, propio por la edad del paciente, propio por las alteraciones que puedan asistir a nivel de la estructura pulmonar del paciente. Otra cosa que también es importante que entendamos en estas fórmulas es que la presión barométrica y la presión de vapor de agua y la fracción inspirada de oxígeno son factores importantes para determinar los valores normales de presión arterial de oxígeno en un paciente. Por ende, nosotros que vivimos en altura, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, los valores de presión barométrica y de fracción inspirada de oxígeno son muy diferentes a nivel del mar, y por ende los valores de presión arterial de oxígeno van a variar en un paciente en altura. Durante la anestesia, la hipoxemia puede producirse por muchas razones. Una de las razones es por reducción de la presión alveolar de oxígeno, que significa que estamos aportando menos oxígeno y que este está llegando al alveolo en cantidades reducidas. Eso podría
deberse a que la fracción inspirada de oxígeno está disminuyendo, o por problemas a nivel de la ventilación alveolar. Otra causa sería por efectos de la difusión del oxígeno a nivel del alveolo, por anomalías de la ventilación-perfusión, en lo cual la ventilación es mayor que la perfusión. Entonces, en esta presentación que vamos a analizar, ¿cuáles son los métodos de monitoreo que me van a poder permitir evaluar la concentración y la presión de oxígeno desde que el paciente inspira la mezcla de gases hasta su utilización en las mitocondrias? Y destacaremos la importancia de la oximetría de línea, ¿ok? Esta oximetría de línea es muy diferente a la oximetría de pulso. Eso vamos a explicar. La aplicación de este conjunto de técnicas de monitoreo me va a reducir al mínimo el riesgo de que el paciente desarrolle hipoxemia en el periodo intraoperatorio. Hemos hablado en la clase de hoy de que el paciente inspira una mezcla de gases. ¿Qué inspira? Inspira el agente halogenado que yo le estoy administrando a través del vaporizador que está en la máquina de anestesia. Va también inspirar el paciente oxígeno al 100%, porque eso es lo que le administramos, ¿no? Y esta mezcla es la que llega a las mitocondrias, y ahí donde hace su efecto el agente anestésico. ¿Cómo sabemos qué porcentaje de oxígeno está llegando a la mitocondria de esa mezcla? Eso se hace a través de un sensor que se llama oxímetro de línea, que es diferente al oxímetro de pulso. Este oxímetro de línea es un sensor que existe en las máquinas de anestesia y que se traduce en un monitoreo de la fracción inspirada de oxígeno en la rama que ingresa, en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria, que se monitoriza durante toda la cirugía. Tan igual como el CO2 expirado, tan igual como el agente inhalatorio. O sea, las máquinas actuales de anestesia tienen monitores también, que no solamente me miden las funciones vitales, ese es un monitor externo. Las máquinas de anestesia tienen un monitor interno que me va a monitorizar durante toda la intervención quirúrgica cuánto de oxígeno, del gas anestésico y cuánto del CO2 está ingresando y está saliendo en el paciente, para garantizarme en todo momento que el valor de oxígeno que está llegando a nivel celular sea el óptimo. Con respecto al oxígeno en el cuerpo humano, los tejidos humanos dependen críticamente del aporte de oxígeno. Si una persona respira aire ambiental, estamos hablando de un CO2 de 0.21 o un 21%, este va a ejercer una presión de 159 milímetros de mercurio. Y el organismo va a contar solamente con la reserva de 1 litro. Esta reserva está ubicada, contenida en la capacidad residual funcional, en la sangre y en los tejidos. Y esta capacidad residual funcional no basta para sostener el metabolismo celular aeróbico cuando existen problemas de respiración. ¿Ok? O sea, eso cuando estamos respirando un CO2 de 0.21. Sin embargo, cuando un paciente es sometido a anestesia general, nosotros lo ventilamos con oxígeno al 100%. Cuando el paciente ingresa al quirófano, le medimos sus funciones vitales al CO2 21, su pulsiometría distal, presión arterial, su EKG, su CO2 expirado, y luego le colocamos una máscara facial y le administramos oxígeno al 100%. Y vemos que este oxígeno al 100% va a ejercer una presión parcial de 760 milímetros de mercurio, y la reserva, que era de 1 litro, se va a incrementar a 4 litros, porque se incrementa hasta en un 400%. Y se acumulándose, dice, 4.25 litros de oxígeno en la capacidad residual funcional. Imagínense, de lo que era 1 litro, ahora es más de 4 litros,
nuestra capacidad de respiración funcional. Sin embargo, dice, pese al incremento de esta capacidad de respiración funcional, un adulto sano solo podrá soportar un periodo de apnea inferior a los 5 minutos, pues un lapso mayor aumentaría el riesgo de producir lesiones celulares. Eso administrando oxígeno al 100%. ¿Se imaginan ustedes en un paciente que está respirando aire en ambiente y tiene problemas ventilatorios o hace apnea? O sea, su reserva es poquísima, con el 0.21, mientras que con el 100% su reserva se incrementa, pero a pesar de ello, no podemos pasar de 5 minutos, ¿no? Porque si no, incrementa el riesgo de lesiones celulares. No todo el volumen del oxígeno movilizado en la ventilación llega a formar parte de esta mezcla gaseosa alveolar. Una parte de ese volumen va a permanecer en el espacio muerto anatómico. Y tenemos, ¿cuál sería el espacio muerto anatómico? Sería toda la vía aérea superior, donde no interviene el intercambio gaseoso. Otra fracción ventila los alvéolos no perfundidos y corre igual suerte el espacio muerto fisiológico. La concentración del oxígeno en los alvéolos y la presión arterial de oxígeno son directamente proporcionales al volumen minuto respiratorio y derivan de la composición del gas inspirado. A mayor volumen minuto respiratorio que nosotros administremos a un paciente, la concentración de esta en los alvéolos va a ser mayor. Por ende, si nosotros reducimos el CO2 de oxígeno y producimos una reducción de la presión a nivel del oxígeno, de la cantidad de oxígeno que está ingresando, y podemos también reducir la presión parcial del dióxido de carbono en los alvéolos pulmonares, y puede conducir esta hipocapnia a una disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros le administramos el oxígeno al 100% del paciente y le estamos ventilando, asistiendo en la ventilación antes de realizar una intubación orotraqueal, estamos oxigenando al paciente que está en apnea, nosotros estamos barriendo el CO2 que el paciente tenía. Estamos llevándolo a una hipocapnia, estamos barriendo el CO2 porque lo estamos hiperventilando, estamos manejando la ventilación. La hipocapnia no es buena, ¿ok? La hipocapnia también puede conducir a una disminución de la presión alveolar de oxígeno. Por ende, cuando nosotros ventilamos a un paciente, tenemos que hacerlo en la frecuencia respiratoria que el paciente normalmente tiene. O sea, no podemos hiperventilarlo para barrer el CO2 y por ende provocar problemas a nivel de la oxigenación alveolar. Debemos hacer una ventilación en una frecuencia respiratoria de aproximadamente de 8 a 10 por minuto, que es la frecuencia respiratoria normal. El oxígeno que se establece en el aire alveolar, otro concepto que debemos tener es esto, difunde en forma pasiva y continua hacia la sangre, iniciando su tránsito hacia los tejidos, en donde es empleado por las células para el metabolismo aeróbico. O sea, el oxígeno no requiere de un mecanismo de transmisor para ingresar al alveolo. Es pasivamente como difunde. El oxígeno es transportado, ustedes saben, en la sangre, ¿no? Por la hemoglobina. El mayor porcentaje es por la hemoglobina el ingreso del oxígeno. Y el contenido arterial de oxígeno va a depender, por ende, de la saturación de oxígeno en la sangre arterial, va a depender de la concentración de la hemoglobina, va a depender de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Esos son los elementos que son importantes para el transporte del oxígeno.
y el consumo o la disponibilidad del oxígeno va a depender tanto del contenido de oxígeno de la sangre arterial como del volumen minuto. O sea, estamos hablando del volumen total y a esto también se suma la frecuencia respiratoria. Con respecto a la pulsioximetría, es una forma de monitorizar la oxigenación, pero es una forma distal de hacerlo. Tenemos lo que llamamos la oximetría en línea, que es un monitoreo interno que los ventiladores de anestesia lo tienen, donde me mide la concentración de oxígeno, CO2 y gases inhalados en la rama inspiratoria como expiratoria. A su vez, nosotros monitorizamos a los pacientes en forma distal a través de la colocación de un pulso oxímetro. Este fue diseñado en el año 1930 en Alemania. En el año 58, el primer aparato que analiza los gases sanguíneos fue diseñado por Severin Haus en Estados Unidos. Y en Japón, Aoyagi fue el diseñador del pulsioxímetro. Y su uso en la práctica clínica va desde los años 80. El uso del pulsioxímetro no solamente se limita al quirófano, como ya les dije, en muchos otros ambientes hospitalarios y extrahospitalarios se utiliza el pulsioxímetro, que nos mide en forma distal y a través de mecanismos que vamos a explicar ahora la saturación de oxígeno en el paciente. ¿Cómo definimos la pulsioximetría? Como una técnica no invasiva, porque no estamos colocando este sensor dentro del paciente, está en forma distal. Se ha convertido en un estándar la pulsiometría de la medición de la saturación de la hemoglobina arterial y sobre todo en pacientes tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Nosotros debemos entender que los principios de la técnica, junto con sus limitaciones, nos pueden incidir a nosotros a tomar decisiones erróneas. ¿En qué se basa la detección de la saturación de la hemoglobina arterial? A través de la ley física de Beer-Lambert, que establece que hay una relación exponencial entre la transmisión de la luz a través de una sustancia y la concentración de esa sustancia, así como entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. El pulsioxímetro, así, es la medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre arterial a través de un transductor de luz infrarroja. Acuérdense que este pulsioxímetro, o saturómetro como llaman algunos, no me va a medir la presión de oxígeno arterial. ¿Okay? Me está midiendo la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Pero hay una correlación entre la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. Acá vemos eso en este cuadro. Cuando tenemos una saturación de oxígeno al 100%, la presión arterial de oxígeno va a ser de 677 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene una saturación de oxígeno del 95%, su presión arterial de oxígeno es de 80%. Si el paciente tiene una saturación de oxígeno de 90%, su presión arterial de oxígeno es de 59%. Miren cómo existe esta correlación y nos mide en forma indirecta la presión de oxígeno arterial. El pulsioxímetro consiste en un fotodetector y dos diodos que emiten luz con dos longitudes de onda, una banda roja y una banda infrarroja. La oxihemoglobina absorbe fundamentalmente la banda infrarroja, es de 850 a 1000 nanómetros. La desoxihemoglobina absorbe fundamentalmente la banda roja, porque es de 600 a 750 nanómetros.
y el fotodetector y los diodos se encuentran enfrentados. Durante el flujo pulsátil arterial se detecta la absorción por parte de la sangre arterial y los tejidos, y durante el flujo, cuando este no es pulsátil, se detecta la absorción por parte de la sangre venosa y los tejidos. Entonces, este microprocesador va a comparar la absorción durante el flujo pulsátil y el no pulsátil para determinar la saturación de oxígeno. Acuérdense que tenemos un flujo arterial que en todo momento no se da. Acuérdense de la contracción cardíaca. En la fase donde no hay eyección cardíaca, el sensor me va a medir el flujo no pulsátil para determinar en forma constante la pulsioximetría. ¿Cuáles son los lugares ideales para colocar el pulsioxímetro? Son lugares donde haya buena perfusión, lugares donde haya zona relativamente inmóvil, o sea, el sensor no se caiga ni esté en movimiento, porque estos alteran los datos que él puede brindarme, que sea un lugar accesible, que sea cómodo para el paciente. Y los sitios más comúnmente usados son un lóbulo oreja y el dedo de la mano, como vemos acá. Pero estos sensores, por ejemplo, son sensores que están diseñados para el lóbulo de la oreja. Son pequeñitos. Acá tenemos, este es un sensor pediátrico que se le coloca en el pie y este es un sensor neonatal que abraza todo el piecito del bebé. Son diseños especiales que tienen los sensores. Esta es la ley de Weber-Lambert, la intensidad de la luz que atraviesa una cámara de dimensiones conocidas y la luz transmitida puede determinar la concentración de la sustancia disuelta. Entonces acá vemos el fotorreceptor para rojo y infrarrojo. Y como en el dedo, ¿no?, va a medir a través del fotorreceptor, va a medir la concentración de la oximoglobina, lo mismo que la desoximoglobina, dependiendo cuál sea la luz que esté midiendo. Lo tenemos acá. Cuando mide en la fase arterial, oximoglobina, y en la fase venosa, más hemoglobina. La precisión y la exactitud de la medición va a depender de las marcas de los sensores, ¿verdad? Y también va a depender, según estudios realizados, que van desde más o menos 10% a menos de 2%, pero esto en sujetos por encima del 70% de saturación. ¿Qué significa? Que cuando un sujeto tiene saturación de oxígeno por debajo de 70, los valores no nos sirven. Son datos muy imprecisos, no son datos fidedignos. Se ha visto que el funcionamiento de los oxímetros disminuye en su precisión cuando la saturación está por debajo de 70. Entonces, cuando los sujetos están muy hipoxémicos, el monitoreo de la saturación de oxígeno no va a ser una buena decisión tomarla. Lo que necesitamos tomarle es la saturación de oxígeno a nivel de la vena yugular externa. Eso se hace a través de la colocación de un catéter Swan-Ganz, que es un catéter de vía central. Esto no nos permite no es de ayuda para sujetos muy hipóxicos. La saturación de oxígeno también representa gramos de hemoglobina, que son portadores de oxígeno. Por ejemplo, la saturación que sea de 85% me va a expresar que la concentración de hemoglobina es de 15 gramos por decilitro, entonces 12,75 gramos de decilitro de hemoglobina están portando oxígeno. Y el resto estamos hablando de la desoximoglobina, ¿no? O sea, estos son cálculos, tablas que existen para poder correlacionar la saturación con la hemoglobina. Hay que considerar que en pacientes muy anémicos la saturación de oxígeno puede ser normal, pero existe insuficiente hemoglobina para transportar una cantidad adecuada de oxígeno a los tejidos. Y por ende, la medición de la saturación de oxígeno puede darnos cifras incorrectas. Acá tenemos un cuadro de la curva de disociación de la hemoglobina, donde podemos ver cuáles son los cambios que pueden haber en esta curva por problemas de disociación de la oximoglobina.
La curva puede desviarse a la izquierda cuando el pH es alto, cuando la presión arterial de CO2 es baja, ya cuando estamos con hipocalmia, cuando la temperatura es baja y cuando el 2,3-difosforoglicerol es bajo. La curva se va para este lado, para el lado izquierdo. Y la desviación a la derecha cuando el pH es alto, la presión arterial de CO2 es alta, temperatura alta y el 2,3-difosforoglicerol es alto. Esta es la curva de correlación entre la presión arterial de oxígeno y la saturación. ¿Qué significa? Si yo tengo temperaturas muy bajas, la curva se va a la izquierda y por ende la presión arterial de oxígeno va a ser mucho menor y la saturación de oxígeno también. A diferencia de la gasometría arterial, la pulsiometría es una medición continua y no invasiva. La gasometría es una expresión en un momento de lo que está ocurriendo a nivel del medio interno y a nivel celular del paciente. El pulsosímetro no requiere un entrenamiento especial y como les dije, las estimaciones son confiables por encima del 80%, pero no son confiables cuando es menos del 70%. Cuando valoramos también el pulso del paciente, también nos informa la frecuencia cardíaca y nos puede alertar de forma precoz sobre disminuciones en la perfusión de los tejidos. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos con el pulsosímetro? Cuando hay problemas con la luz, los sensores no están adecuados. Cuando el paciente se comienza a mover y no puede detectar adecuadamente la onda del pulso. Cuando hay interferencia electromagnética. Cuando el volumen del pulso es muy pequeño y no puede interpretarse adecuadamente la saturación. Cuando hay vasoconstricción, hipotermia, cuando se usa drogas vasoactivas que producen hipoperfusión distal, cuando tenemos dishemoglobinas, cuando las pulsaciones en vez el paciente tiene pulsaciones venosas y no arteriales, cuando existe a nivel del lecho unguial las uñas que están pintadas. Acá tenemos a nivel del pulsosímetro que tenemos normalmente 4 tipos de hemoglobina: la oxihemoglobina, la hemoglobina reducida, metaglobina y carboxi. La oxihemoglobina y la hemoglobina reducida son los que detecta el pulsosímetro. ¿Cuáles son los errores en la pulsimetría? En el caso de la carboxihemoglobina, esta estimación falsamente elevada de la saturación oxígeno arterial, cuando tenemos un incremento de la absorción de CO2. En el caso de metahemoglobina también podemos tener niveles elevados de saturación de oxígeno por la presencia de estos dos elementos en la sangre arterial, dándonos errores en los datos que expresa el pulso oxímetro. Otras alteraciones tóxicas como la sulfahemoglobina, la cianometahemoglobina, en el caso de la presencia de hemoglobinas estructurales, o la hemoglobina de Colm, que es inestable, que me va a reducir la saturación de oxígeno en un 8 a 10%. Luego, en el caso cuando tenemos alteraciones de la concentración de la hemoglobina, en el caso de anemia, cuando tenemos menos de 5 miligramos por decilitro de la hemoglobina, nos pueden dar resultados falsos. La presencia de colorantes como el azul de etileno o el esmalte que ya referimos, la presencia de bilirrubina, pigmentos cutáneos, los restos de adhesivo, esparadrapo, que también podrían dar todos estos datos erróneos de la pulsiometría. Con respecto a los valores normales de saturación, cuando diagnosticamos hipoxia en un paciente? Cuando la saturación está por mayor de 95, podemos considerar que es un valor normal. Cuando la saturación está entre un 95 a 90%, debemos pensar que primero revisar si nuestro monitoreo es óptimo, si el paciente no está hipotérmico, si el paciente no está moviéndose, ¿no? Si descartamos cualquier dato en la toma de la información,
debemos nosotros valorar a este paciente y ver qué estaría causando una caída de la saturación. Por ejemplo, hay pacientes crónicos con enfermedad respiratoria crónica que tienen esas saturaciones entre el 90 y 95% y sin que éstas sean alarmantes. Evaluamos estas condiciones del paciente y si vemos que el paciente tiene una condición crónica, veremos que esta saturación para el paciente es normal. Cuando la saturación está por debajo del 90%, estamos hablando de hipoxia y que este paciente sí requiere una oxigenoterapia, un tratamiento y un traslado al hospital. Menos de 80%, el paciente requiere se debe valorar la intubación de una ventilación mecánica. En el caso de niños, pacientes con menos del 92%, debemos remitir, ¿no?, al paciente a un hospital, si es que el manejo de un suplemento de oxígeno no mejora el cuadro. Entonces, todos estos datos que vemos acá son datos a nivel del mar, ¿no? Yo les voy a pasar a continuación algunas diapositivas en zonas de altura, como las que vivimos. ¿Y por qué hemos hecho esta revisión? Porque con la pandemia, ¿no?, hemos revisado que estos datos del 90% no se consideran en condiciones de altura como una hipoxemia severa. En el habitante de altura, por su policitemia, por la presión barométrica, la 87%, sin que el paciente esté hipóxico. Nosotros por eso actualmente consideramos hipoxia en altura cuando esta saturación es por menos del 87%. Cuando un paciente está con menos del 87% en la zona de altura, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, este paciente sí requiere un suplemento de oxígeno para mejorar sus cifras de oxigenación. Esto se ha visto en grupos poblacionales, ¿no? Son trabajos que se han realizado. Este es un trabajo acá a nivel del Perú, donde, por ejemplo, en La Oroya, que es a 3.730 sobre el nivel del mar, la saturación de oxígeno en un paciente con FIO2 0.21 va en un rango de 86 a 91, ¿no?, 88.97%, en un estudio que se hizo. En Morococha, que es más alto, es 4.540 metros en el mar, estamos hablando de un rango de saturación de 74 a 90. En Ticlio, a 4.818 metros en el mar, saturación de 73 a 90%. La saturación de oxígeno de los pacientes con FIO2 a 0.21 en rangos normales. Los pacientes, por lo general, sus rangos normales también dependen de la edad. Ahora hemos visto una fórmula que también el valor de la edad es fundamental. En un adulto joven se estima las saturaciones que pueden oscilar entre un 87 hasta un 94% y se pueden considerar como saturaciones normales en un paciente joven en altura. Este cuadro lo he traído a colación porque cuando un paciente respira aire puro en altura, vean los cambios que se dan cuando este paciente está respirando oxígeno puro. 3.048 metros de altitud. Paciente respirando aire puede llegar, como ven ustedes, hasta 90%, 91%, 92%. Pero si a este paciente yo le pongo oxígeno puro, sus cifras de pulsosimetría suben hasta el 100%. Esto que nos trata de explicar. Nos explica que la fisiología respiratoria del hombre de altura se adapta al aire que respiramos, al CO2
0.21 con la presión barométrica que manejamos en Cusco. Pero que este paciente, si le administramos oxígeno, rápidamente va a compensar y va a llegar a un 100% de saturación. ¿Por qué? Porque su capacidad de su hemoglobina tiene la capacidad de reclutar más oxígeno y por ende incrementar su presión arterial de oxígeno sin ningún problema, rápidamente. Y esta capacidad la tienen todos los habitantes de altura. Sus formas de adaptación a la persona que está habituada a vivir en estas altitudes. Esta capacidad no la tienen las personas que vienen de viaje y súbitamente suben de 0 metros sobre el mar a más de 3.500 metros sobre el mar. Tiene que pasar por lo menos un periodo de adaptación de por lo menos 24, 48 horas para que esta capacidad que tiene de adaptación se instale. Otro de los elementos que les dije que es importante monitorizar es el CO2. El CO2 nos expresa la ventilación y la respiración a nivel celular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es el producto final del metabolismo aeróbico del organismo y es producido totalmente en la mitocondria. A partir de ese punto de origen, va a sufrir una serie de gradientes hasta ser eliminado por el pulmón. Tanto el CO2 inspirado como el expirado se registran en los canógrafos, que son aparatos que cuantifican y grafican las presiones que sus sensores reciben del gas. La cuantificación del CO2 es expresada mediante la canometría y su graficación por medio de la canografía. ¿Okay? Entonces, el CO2 también es otro elemento que se monitoriza durante la ventilación. El CO2 existe como tal, como monitor para colocar en todo paciente que está en ventilación mecánica. Ese es un gol estándar, se le debe colocar sí o sí. Pacientes que son sometidos a cirugías laparoscópicas también deben tener su canografía instalada en el paciente. Pacientes que están en ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, también tienen que ser monitorizado el CO2, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. Como les vuelvo a repetir, las máquinas de anestesia, como las máquinas de ventilación mecánica que no administran anestesia, tienen sensores en su rama inspiratoria para monitorizar la fracción inspirada de CO2, oxígeno, y en la rama expiratoria lo mismo, de CO2 y oxígeno. El contenido de CO2 en la sangre arterial es de aproximadamente 200 mililitros por litro. A la causa de gran cantidad de CO2 en el cuerpo, esto solo puede modificarse muy lentamente cuando la ventilación se altera, de acuerdo a las necesidades metabólicas. Sin embargo, el cuerpo humano no está constituido por un solo compartimiento, sino comprende un número elevado de compartimientos, cual cada uno tiene un tiempo para responder al cambio del CO2, a una modificación de la ventilación. Y estas modificaciones son detectadas por la canografía. Pues tenemos a nivel alveolar, ¿no? Ingresa oxígeno, con el puntero lo estoy señalando, una presión alveolar de oxígeno de 104 milímetros por mercurio. A nivel capilar, a nivel de la sangre arterial, ¿no? Tenemos el CO2 de 40 milímetros de mercurio. Luego acá entra la célula. A nivel de la célula se consume el oxígeno de 104 milímetros consumido. En la sangre venosa tenemos 40 milímetros de mercurio y el CO2, mire, en la producción celular de CO2 se incrementa de 40 milímetros de mercurio a 45. Y esto es eliminado en la rama expiratoria. Cuando nosotros
Este es un esquema de la conexión que se tiene en la ventilación mecánica. Tenemos acá la máquina de anestesia, con su monitor, ¿no? Acá tenemos lo que nosotros llamamos el tubo en J, tubo en Y. En el tubo en Y existe un conector que me permite censar el CO2 durante todo el procedimiento quirúrgico. Igual en un paciente que está en ventilación mecánica en UCI. Este es un conector donde a través de un sensor que se conecta al monitor me va a medir, ¿no? Me va a medir el CO2 inspirado, el que ingresa por la rama inspiratoria, y el CO2 expirado, que sale por la rama expiratoria. ¿Ok? Esto es la ubicación del sensor del CO2. ¿No? Ahora, esta es la conexión, este es el pulmón del paciente. Con respecto al pulmón, sabemos que las zonas de ventilación y perfusión son diferentes, dependiendo de cómo el paciente está parado, o si el paciente está echado, de glúteo lateral derecho, de glúteo lateral izquierdo. Por eso West distingue entre las zonas del pulmón. Acá tenemos las zonas de hueso. En la zona 1, zona 2, zona 3. ¿Ok? En la zona 1 hay ausencia de flujo sanguíneo porque el paciente está de pie debido a la presión capilar local, y esta nunca será mayor a la presión alveolar. Acá los capilares están comprimidos, pero hay adecuada perfusión, oxígeno, ventilación. Ventilación buena, pero colapso a nivel sanguíneo. En la zona 2, flujo sanguíneo determinado por la diferencia entre la presión arterial y alveolar. Zona 3, flujo sanguíneo alto y continuo, presión capilar encima de la presión alveolar. Sí. En la zona de hueso lo que tratamos de identificar es que las zonas más altas van a ser las zonas mejor ventiladas y las zonas bajas van a ser zonas poco ventiladas, pero más perfundidas. ¿Ok? Eso es lo que debemos entender en las zonas de hueso. ¿Cuáles son los factores que influyen en la presión arterial de CO2? Primero, el volumen corriente. ¿Qué cantidad de volumen le doy al paciente en la ventilación mecánica, o qué volumen corriente el paciente cuando está despierto moviliza? También va a depender de la frecuencia respiratoria. Hemos dicho, a mayor frecuencia respiratoria se barre más el CO2, ya estamos en hipocapnia. A menor frecuencia respiratoria hay hipercapnia. También va a depender del espacio muerto respiratorio, de la capacidad de eliminación del CO2, de la concentración inspirada, de la presión barométrica, del efecto llamado de concentración provocado por un súbito cambio en la transferencia neta y que puede ser observado en los gases inertes a través de la membrana alveolo-capilar. Todos estos factores van a influir en la presión de CO2 arterial, lo cual también va a depender de los cortocircuitos y la dispersión de los índices ventiloperfusión. ¿Cuáles son los principales factores que van a alterar la ventiloperfusión? Lo que hemos visto cuando explicamos las zonas de West son el gasto cardíaco, la producción de CO2, la resistencia de la vía aérea y la capacidad residual funcional. Estos son los factores que alteran la ventiloperfusión. También existen situaciones en las cuales se disminuye la liberación del CO2 a nivel pulmonar, como son la hipotermia, la hipoperfusión pulmonar, el paro cardiorrespiratorio, el embolismo pulmonar, la hemorragia, la hipotensión. Mientras que la hiperventilación va a causar una disminución del CO2 expirado, como también un mal funcionamiento del equipo de anestesia puede conducirnos a un incremento del CO2, ¿no? O sea, que el CO2 se acumula en el paciente cuando se desconecta el ventilador, cuando yo intubo el esófago y no la vía aérea, cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea,
y hay una pérdida también del manguito, el manguito se rompe, el del tubo endotraqueal. Entonces, todos estos factores van a alterar, van a hacer que el CO2 se incremente en el paciente y no pueda ser eliminado. Con respecto a las mediciones del CO2, la gradiente alveolar del CO2 es normalmente pequeña, siendo esta menor de 5 milímetros de mercurio. En los casos que existen patologías o situaciones del espacio muerto aumentado, como un alto índice de ventiloperfusión, el CO2 expirado puede estar considerablemente disminuido con respecto al valor arterial. Estos son algunos problemas que puede haber a nivel del CO2. Aunque el aumento del CHUM a nivel pulmonar puede resultar muy significativo para la gradiente del oxígeno, no lo es tanto para el CO2. Las principales causas del incremento de la gradiente del CO2, acuérdense que la gradiente del CO2 es 5 milímetros. El incremento puede deberse a hipoperfusión pulmonar, embolismo pulmonar, repito, paro cardiorrespiratorio y una ventilación positiva, especialmente con PIC, y la utilización de una alta frecuencia respiratoria con un bajo volumen corriente. Todos estos son factores que alteran la gradiente arterioalveolar de CO2 y podrían hacer que haya aumento de esta gradiente. La canografía tiene dos métodos para ser medida. El método aspirativo, que no requiere un sensor, donde se toma la muestra a través de un tubo de aspiración. Y luego el método que utiliza un sensor de la vía aérea. Ya les he mostrado cómo se coloca este sensor. Tiene que estar en la rama común, en la zona en Y que llamamos nosotros, donde se coloca este sensor para medir tanto lo que ingresa de CO2 como la salida de CO2 del paciente. Dentro de las mediciones que se realizan, la que más se utiliza es la absorción de infrarrojos. Esta es la que particularmente la tienen todos los monitores que realizan la canografía y nos interpretan los datos del CO2. Es la más utilizada, utiliza la muestra de gas y determina a través de los sensores de luz la presencia de la cantidad de CO2. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta es la curva de CO2. Acá vemos el conector en el paciente, ¿no? A través de una fuente de rayos infrarrojos, un fotodiodo, va a mostrar el gas respiratorio y va a hacer el análisis. Y me va a determinar la cantidad de CO2 que el paciente está que la fase respiratoria ese paciente tiene, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria. Acá tenemos un equipo, monitor de canografía. Acá vemos esta línea que se conecta al paciente. Esta es la que va al paciente, esta línea, que puede ser una línea que se coloca al paciente a través del tubo endotraqueal, o puede ser una línea que se coloca en una cánula binasal adaptada para esta medición. Acá tenemos los tipos de canógrafo, yo les estoy diciendo, este es lo que más utilizamos, el mainstream, en el cual se coloca antes de la división de la rama inspiratoria y expiratoria, se coloca un sensor. Y este sensor traduce en un monitor para darnos la curva de CO2, la canografía, y a través del canómetro me va a medir la cantidad de CO2. Este es un canógrafo lateral, que a través de una cánula binasal, a través de un sensor, también nos mide la canometría. Acá tenemos los tipos de canógrafo. Este es el que más usamos, el de flujo principal, que mide directamente CO2 en la vía aérea, colocando el sensor en los tubos endotraqueales. Esto de acá se hace en pacientes intubados. Y el lateral, que es este, que el sensor está dentro del monitor y mide el CO2 en pequeños volúmenes,
extraídos de la vía aérea en forma continua y útil en los pacientes no intubados. Esto es una cánula oronasal, en este caso es una cánula nasal. ¿Por qué debemos medir el CO2? ¿Por qué es importante hacerlo? Primero, en lugar, no es una monitoría invasiva. O sea, no he puesto al paciente, no se coloca esto dentro del paciente, se le coloca en las zonas externas del paciente. Me va a dar el diagnóstico diferencial de hipoxia porque me va a complementar el diagnóstico de hipoxia. Me va a dar información sobre la producción de CO2, la ventilación alveolar, la perfusión pulmonar. Me va a permitir evaluar la eliminación de CO2 del circuito de anestesia y del ventilador. Me va a dar una detección temprana de eventos adversos respiratorios y me va a detectar problemas fatales que puedan ocurrir en el paciente. Me proporciona una idea de la perfusión tisular y me va a medir la frecuencia cardíaca también, ¿ok? El tiempo de respuesta es breve y los primeros valores de medición suelen aparecer a los 5 o 10 segundos. Es una monitorización instantánea, continua y no invasiva. Es barata, portátil, manejable. Nos va a determinar también, es un complemento ideal de la canometría y de la canografía, el canómetro. Es fácil de conectar, se puede usar en pacientes despiertos con la administración simultánea de oxígeno. Puedo yo colocarlo al paciente, incluso si el paciente está de cúbito ventral, en el caso de pacientes intubados. Puedo hacer medición de gases anestésicos respiratorios. ¿Cuál es el mayor problema que se tiene? Las desventajas es que puede haber obstrucción del tubo de conector. Ese es el mayor problema que se tiene con él. Luego que a veces son sensores muy pesados, actualmente ya los sensores son muy pequeños y se puede realizar tanto en pacientes intubados como en pacientes no intubados. ¿Qué nos expresa a la larga el CO2? Nos va a expresar si el paciente está hipoventilado o el paciente está hiperventilado, ¿ok? Porque nos va a dar las cifras del CO2 reales del paciente. Nos va a decir si el volumen corriente del paciente que estamos administrando es óptimo. Me va a decir si me va a dar valores sobre el metabolismo y el consumo de oxígeno. Me va a señalar también que el CO2 se incrementa rápidamente cuando hay incremento de la temperatura al ver mayor metabolismo. Y es un signo para la hipertermia maligna, que como les he mencionado, es un tema que vamos a tratar en la tercera unidad. En pacientes sépticos vamos a ver que existe un incremento del CO2, el CO2 expirado. Y nos puede dar también datos si mi ventilador mecánico está funcionando de manera inadecuada. ¿Por qué con respecto al mal funcionamiento del ventilador? Porque les he mencionado que en la máquina de anestesia existe dentro de ella un sistema que absorbe el CO2 expirado para que cuando el paciente nuevamente entre a otra ventilación, el paciente si está monitorizado el CO2 en la rama inspiratoria debe ser bajísimo, casi nulo, si es que este absorbedor de CO2 está funcionando. Si el absorbedor de CO2 no está funcionando, indudablemente las cifras de CO2 en la rama inspiratoria van a estar elevados y me va a estar diciendo de que está mal mi calzodada. Y también nos va a decir cuando hay obstrucciones en el tubo endotraqueal por alteraciones en la canografía. Acá vemos, en el monitor vamos a ver esto, un canograma con estas fases. Este es un canograma normal. Fase 1, eliminación escasa de CO2. La presión parcial de CO2 es ambiental, ¿no? Está en 0. Fase 1. Fase 2, subida del CO2. Eso, ¿no? Subida rápidamente. Esta es la fase de inspiración, fase de expiración. Sube rápidamente el CO2. Luego tenemos la meseta alveolar. Está la fase 3. Y la fase 4, que es la fase de exhalación. Rápidamente caída.
decrece rápidamente la presión parcial de CO2. Esto es lo que se ve, acuérdense, en un paciente normal. Esta es la canografía en un paciente normal. Fase inspiración, fase de expiración. Nuevamente, en el mismo gráfico. ¿Cuándo se incrementa el CO2? Cuando hay producción de CO2, cuando hay fiebre, hipertermia, ya lo mencioné, liberación de un torniquete, embolismo venoso. Cuando hay perfusión pulmonar, incremento del gasto cardíaco, incremento de la tensión arterial, cuando hay hipoventilación, intubación bronquial, obstrucción parcial de la vía aérea, reinhalación, cuando hay falla de las válvulas o de la máquina anestesia. Y cuando disminuye el CO2, cuando hay hipotermia, disminución del metabolismo, disminución del gasto cardíaco, hipovolemia, embolismo pulmonar, parada cardíaca, hiperventilación, apnea, obstrucción total y parcial de la vía aérea, extubación accidental, desconexión del circuito, fuga en el tubo de muestreo, disfunción del respirador. En todos estos casos, el CO2 expirado disminuye. Y acá tenemos, en este cuadrito, cuando vemos el monitor, va a salir esta imagen. Pero nosotros interpretamos esa imagen y podemos hacer diagnóstico de lo que está pasando en el paciente. Por ejemplo, una fase 2, cuando esta se prolonga, o sea, significa que se inclina o se hace más larga, puede deberse a que el tubo esté acodado, que el paciente esté haciendo broncoespasmo, que haga fuga en el circuito, ¿no? Que haya el tubo de muestreo, o sea, que el sensor esté alterado, ¿no? Es la fase 2, la que hemos visto cuando se altera. Acá, por ejemplo, acá cuando yo intubo y el tubo endotraqueal se fue al esófago, me sale así, plano, porque no hay CO2, acuérdense que en el esófago no hay CO2. O puede aparecer esto, como por ejemplo, el paciente acá está ventilando, va decreciendo porque el paciente se estubó, se salió el tubo del pulmón. Cuando se desconecta del circuito, ¿no? Cuando se salió, estaba el paciente haciendo, y de un momento a otro comenzó a bajar, y de un momento a otro apnea. Obstrucción total, completa del tubo endotraqueal. Acá ponemos cuando caída lenta, ¿no? Va comenzando a decaer, a caer, ¿no? Puede ser por una disminución de la perfusión sistémica pulmonar, ¿no? Una caída brusca se da, por ejemplo, en el embolismo pulmonar, ¿no? Por eso estos canogramas es importante estar evaluándolos en el paciente, ¿sí? Tanto en el paciente que está despierto, que está con un sensor externo, como el paciente que está intubado con un sensor central. Por ejemplo, un paciente con broncoespasmo, miren cómo es su canografía. La fase 2 está totalmente inclinada y la fase 3, que es la meseta, no se aprecia. Eso es cuando hay un broncoespasmo. También cuando hay secreciones en el tubo, o en la vía respiratoria, o cuando el tubo se dobló, se acodó, o cuando hay un cuerpo extraño en la vía aérea. Y acá tenemos una guía rápida donde se ven las anormalidades de la curva y qué expresarían ellas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no detecta CO2, apnea, el primer. Pacientes también hipotensos hacen este tipo de curvas. Pacientes en paro también ya no se ve el CO2 expirado. Cuando hay una disminución gradual, ya hemos hablado, hipotermia, o que haya fuga en el sistema, o actividad metabólica disminuida. Cuando aumenta, cuando hay un aumento de la producción de CO2, podemos pensar a la cabeza hipertermia, a un paciente séptico. Y acá tenemos cuando la línea basal no se respeta y comienza a subir por la línea basal. Estamos hablando fallo, en este caso, que el CO2, la cal soldada de la máquina no está funcionando adecuadamente. Hay reinhalación de CO2 o las válvulas de las máquinas no están funcionando bien. Cuando hay hendidura, como acá, significa que el paciente ya está haciendo un esfuerzo para respirar. El paciente se está despertando, no se deja llevar con la máquina. Y acá sí vemos cuando hay una disminución brusca del CO2,
pero no llega a cero. Es que hay fugas en el circuito o hay una obstrucción parcial de la vía aérea. Este cuadro es de broncoespasmo, como ya hemos visto anteriormente. Y esta sería la última transparencia de la exposición. Para poder recalcar sobre lo que es el monitoreo. Conclusiones. La oxigenación se mide a través de la pulsioximetría, ¿ok? Pero es un valor muy errático. No nos puede determinar a ciencia cierta cuál es el valor a nivel de sangre arterial del oxígeno, porque existen muchos factores que alteran su medición, desde la hipotermia, desde la anemia, desde si el paciente se mueve, pero nos da una medición que podría inducirnos a poder comprender qué está ocurriendo en el paciente. Los valores más fidedignos son los que nos da el monitor de la máquina cuando nos mide la fracción inspirada de oxígeno, de CO2, tanto en la rama expiratoria como expiratoria. Si yo a pesar de eso quiero hacer un estudio adecuado de la oximetría en el paciente, lo que más correspondería hacer sería, uno, los monitoreos invasivos a la línea, a la cabeza, gasometría arterial a través de la colocación de una línea arterial, y segundo, la saturación de oxígeno a través de la medición por termodilución mediante la colocación de un catéter de Swan-Ganz, que es un catéter central, ¿ok? Esos valores son más fidedignos. Sin embargo, los valores de pulsiosimetría son los que utilizamos más frecuentemente en los pacientes. ¿Qué es importante entender de oximetría más? Es los valores, los rangos normales que tenemos en altura, que son muy diferentes a los rangos normales que se manejan a nivel del mar. ¿Okay? Luego de que la reserva que tenemos, nosotros tenemos una reserva de 1 litro con un FIO de 0.1, pero que se hace si un paciente es asistido ventilatoriamente durante una inducción anestésica, por lo menos de unos 2 a 3 minutos, el paciente va a tener una reserva de más de 4 litros, que permite tener una capacidad residual funcional aumentada hasta para que el paciente esté en apnea unos 5 minutos sin que haya una alteración o una condición que lleve a una hipoxemia a nivel a este paciente. Con respecto al CO2, el CO2 es muy importante que también que sea monitorizado. Primero en lugar porque me dice si estoy ventilando adecuadamente al paciente, porque el metabolito que me va a demostrar que mi ventilación o que mi oxígeno que está llegando a las células es adecuado, es el CO2. El CO2 me va a medir adecuadamente si el metabolismo celular es óptimo, ¿ok? Que el aporte de oxígeno que estoy dando es óptimo. Por ende, el CO2 debe ser monitorizado también como un gold estándar en anestesia, en pacientes con anestesia general, en pacientes que están en UCI, ventilación mecánica, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía laparoscópica, ¿ok? El CO2, para ello tenemos los canógrafos, que se usan les he mencionado dónde se coloca el canógrafo, se coloca antes que se divida la rama inspiratoria y expiratoria del corrugado, ¿verdad? Y también tenemos los canógrafos que se utilizan en pacientes que están en ventilación espontánea. La canografía, también la imagen que se expresa con las diferentes fases, también la interpretación de alguna alteración de esta canografía, también nos va a decir indirectamente si estamos frente a un evento que está condicionando una alteración. Lo primero que se tiene que hacer es revisar adecuadamente, indudablemente, los sensores para ver si estos están funcionando de manera óptima. Si en caso estos están funcionando de manera óptima, debo revisar mi tubo endotraqueal en segundo lugar para ver si este se ha empañado por el vapor de agua
si tiene contenido sanguíneo, si tiene contenido de secreciones, o está acodado, o se ha soltado. Entonces nos permite poder, a través de la canografía, evaluar muchos aspectos de la ventilación de un paciente. También, como les dije, les estoy diciendo, en pacientes en general, debemos nosotros hacer esta canografía en todo paciente. Estos valores también se expresan en el monitor, en las ramas tanto inspiratoria y expiratoria, a través de las fracciones inspiradas de CO2 que se leen en los monitores de anestesia. He querido incidir en estos dos monitoreos porque son fundamentales y ustedes deben, cuando ingresan y ven un monitor, saber qué cosa es lo que está expresando, ¿verdad? Y qué cosa es lo que se está monitorizando. Yo les puedo poner una pantalla y voy a ver una meseta y ustedes me van a decir, yo les puedo decir qué cosa es ese monitoreo. Y ustedes me van a decir es monitoreo de CO2. Y cuando ven la pulsiosimetría, es otro tipo de curva la que se realiza, ¿verdad? Que es una curva arterial. Preguntas, chicos, preguntas. Voy a preguntar yo. ¿Olarte Pino vino? David. Sí, doctora. Olarte Pino. Ya. Sí, doctora, disculpe. Estuve con problemas de David. internet. Ya, David, de lo que has escuchado, ¿la temperatura afecta la saturación de oxígeno de un paciente? Sí, doctora. La temperatura. ¿Cómo afecta? Dime. Causa un momentito, doctor. ¿Qué pasa cuando nos enfriamos? Lo primero que nos enfriamos son los dedos, ¿verdad, chicos? Sí, vasoconstricción, doctor. Claro, hay hipotermia y vasoconstricción y por ende el sensor, acuérdate que para que el sensor lea adecuadamente tiene que haber una presión arterial, una onda arterial. Si la presión arterial en este caso no está baja, sino que existe una hipotermia, indudablemente que la pulsimetría se va a alterar. Hidalgo Zúñiga Rosmary, ¿está? Hidalgo Zúñiga. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, llegaste tarde también. Sí, a doctora, ver, dime, disculpe, me equivoqué. Sí, no te preocupes. Dime, Rosemary, si el paciente está con 70-30 de presión y yo le pongo el pulsoxímetro y el pulsoxímetro me está leyendo 80%, ¿ese dato es correcto? ¿Lo tomo como correcto o pienso que ese dato es falso? Doctora, podríamos pensar de que no está haciendo una saturación verdadera, ya que el oxígeno y la presión arterial también tienen mucho que ver. Y si está 70-80, se supone que está hipotenso, ¿no? Claro, o sea, está con 70-80 de sistólica y la diastólica está en 30, ¿no? 70-30% de paciente, ¿no? Sí, Ese entonces paciente podría está pensar... hipotenso, significa que su flujo arterial está caído y por ende la lectura tampoco va a ser correcta. Muy bien. Exacto, doctorita. Michelle Aragón. Presente, doctor, presente. Ya, si en este paciente chocado la saturación de oxígeno no la puedo medir con pulsioxímetro y yo quiero tener un dato de oxigenación en este paciente, ¿qué hago? ¿Cómo le mido la pulsioximetría? ¿Cómo le mido la saturación de oxígeno? Ya, no, pulsioxímetro. Este paciente... No lo escuché muy bien, es que como estaba hablando de familiar. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? A ver, te pregunto. Es un paciente que me